Muy buenas noches para todos. Bienvenido al segundo CIPAS de la fase 3 de estadística y probabilidad. Les voy a pedir el favor que por el chat voy a compartir el link de la asistencia para que por favor nos colaboren con el registro y así darles puntos positivos por la participación del día de hoy. Entonces, damos entonces por inicio la presentación de la actividad. Adelante, profe Adriana. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos nuestros estudiantes. Vemos que estamos 11 personas en la sala. Les pedimos el favor amablemente que completemos la lista de asistencia. La compartimos desde el inicio para que no nos distraigamos en esto. Quisiera saber si me están escuchando fuerte y claro. Perfecto, profe. Perfecto. Profe, Sí, señora. Gracias, profe Jason y profe Daniel. Buenas noches, qué pena no los saludé. Bueno, gracias a ustedes por acudir a este encuentro. Hoy la verdad no es un encuentro de conferencia ni de explicaciones largas. Vamos a desarrollar un ejercicio. Yo quisiera como ir, vamos a empezar de una vez con el CIPAS para ir avanzando. Ya estamos grabando la sesión. Entonces, ¿qué vamos a realizar el día de hoy? Vamos a hacer un ejercicio utilizando algunos datos de la base de datos de la situación problema de nuestra guía de trabajo. Vamos a utilizar pues pocos datos porque pues para no usarlos todos los 500, que es con el que ustedes deben desarrollar sus ejercicios. Entonces, primero yo voy a compartir mi Excel. Yo no sé si alguno de ustedes quiera abrir su Excel, un estudiante que lo quiera abrir y también vaya desarrollando el ejercicio en casa para que les vayan surgiendo las dudas, porque solamente prestando atención a veces como que nos desenfocamos de la temática. Entonces sería bueno si ustedes están en sus computadores que fueran haciendo también el ejercicio. Entonces, ¿alguno de los que están en la sala quiere hacer eso? ¿Abrir Excel y ir trabajando a la par con nosotros? Buenas tardes, profe. Sí, yo lo voy a abrir, ya lo estoy abriendo. Bueno, pues tú puedes ir trabajando con tus 500 datos, nosotros vamos trabajando con los 50 y nos puedes ir dando como tus resultados y te vamos de pronto, vamos aquí todos los profes colaborando si las respuestas son correctas o no. Tú nos puedes también compartir tu pantalla y mostrarnos lo que has desarrollado. Y de igual manera los compañeros pues también pueden irlo haciendo, desarrollándolo, y si alguno quiere compartir su pantalla pues también bienvenido. Que la idea no es que solo nos escuchen a nosotros, sino nosotros más bien escucharlos a ustedes. Bueno, entonces voy a saludar a quienes están aquí en la sala. Está Aide, Ana, Daniela, Darío, Lady, Natalia y Yeliana. Bienvenidos. No sé si hay algunos pues algunos deben estar con alguno de los tres profes o alguno de los que participan. Nosotros no somos sus tutores. Por lo que nosotros invitamos a los estudiantes de la zona, entonces puede que suceda que ninguno de nosotros tres seamos sus tutores. Bueno, entonces voy a compartir. Ok, Yeliani, listo. Voy a dejar de presentar, voy a presentar ahora, compartir tal vez mi Excel, que es donde voy a trabajar. Y me dicen, por favor, no, esperen, voy a compartir mejor toda mi pantalla para que no haya problema. Los profes me pueden confirmar si cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Listo, profe, ya se observa bien. Bueno, yo quería presentarles también la infografía de la fase 3. Ay, es que aquí se me bloqueó esta aplicación, no he podido. A ver, espera un segundo. La infografía de la fase 3 para que nos ubiquemos. Me dicen cuando se esté viendo la infografía, por favor.
¿Allí ya la están visualizando? Sí, profe, ya cargó. Gracias. Entonces, esto es un recorderis de lo que debemos entregar, ¿sí? Primero debemos realizar la lectura de la situación problema. Recordemos que esto es lo primero que debemos hacer para que comprendamos lo que estamos haciendo y no ir a ver una tabla con 9 variables que no sabemos de dónde van, de dónde vienen. Hoy no la vamos a leer nuevamente porque ya se supone que ustedes la han leído, e igual es la misma situación problema de la fase 2. Luego de ver esa situación problema, vamos a realizar el ejercicio 1, que bueno, es los conceptos estadísticos, que cada uno sabe que lo debe redactar, es con sus propias palabras, que deben explicar los conceptos. La parte azul del ejercicio 2, con variable aleatoria, y que se refiere a la variable aleatoria y probabilidades. Entonces, ustedes deben escoger una variable de la base de datos, comentarla en el foro. Yo, por ejemplo, si les cuento un caso que sucedió, una estudiante muy juiciosa escogió su variable y un compañero presentó el trabajo con la misma variable, nunca lo comentó en el foro y desafortunadamente pues no pudo obtener todos los puntos. Entonces sí es muy importante que comentemos la selección de esa variable en el foro. Bueno, el primer paso que vamos a hacer con esa variable es ubicar en la guía los valores permitidos de esa variable seleccionada. En la guía de trabajo, en la situación problema, están los valores permisibles. Recordemos que esos valores permisibles, unos están en rango, es decir, entre un valor y entre otro. Y otro valor permisible es un tope máximo. Recordemos que la situación problema se refiere al análisis de aguas residuales para poder ser vertidas en efluentes hídricos, ¿cierto? Entonces, esas variables corresponden a componentes que tiene el agua, resultado de la operación de extracción de petróleo. Entonces, vamos a ver ahora que hay unos valores con rango y otros valores que simplemente tienen un tope máximo. Bueno, luego vamos a construir una columna con variable cualitativa, ya lo vamos a ver, que la vamos a llamar como toma de decisión. Y vamos a construir otra columna, ¿sí? que nos va a clasificar los datos en 3 niveles. Ya lo vamos a ver mejor en Excel. Luego vamos a construir la tabla de contingencia de 3 niveles y a construir eventos, ¿cierto? Las diferentes probabilidades que pueden suceder con esos datos del agua residual. Finalmente, el teorema de Bayes. Por favor, leamos muy bien, teorema de Bayes. He recibido trabajo donde me escriben teorema de Bayes. Es teorema de Bayes. Bueno, la lectura es bastante... Listo. El teorema de Bayes para construir el diagrama de árbol. Entonces vamos a nuestro Excel. Bueno, aquí yo he seleccionado la estudiante que está conmigo, que va a hacer el ejercicio, bueno, los compañeros también lo pueden hacer, ya está lista entonces para realizar su trabajo. Sí, señora. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, en este caso vamos a hacer el ejemplo con temperatura, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que nos dice la guía es que la temperatura aceptable para verter las aguas es una temperatura máxima de... ¿Sí? Aquí no podemos decir que es entre 0 y 40 porque la guía de trabajo no lo expresa así. El límite para el agua es máximo 40 grados, ¿listo? Entonces, a veces como si nos dice que es entre 0 y 40, realmente el límite máximo es 40. Entonces, aunque yo entendería que es correcto, pues decir entre 0 y 40, porque pues menos de 0 estaría congelada, realmente tenemos que ser muy precisos en estadística y si el límite superior es 40, entonces simplemente es valores de temperatura mayores de 40 no son aceptables y menores de 40 son aceptables. Entonces a eso se refiere cuando nos dice construir, aquí lo tenemos, construir una tabla una columna, ¿sí? De toma de decisión, si es aceptable o no aceptable cada uno de estos datos, ¿cierto? Cada uno de datos de temperatura. Entonces, pues hay varias maneras de hacerlo, ¿cierto? Aquí les vamos a explicar la manera resumida. Por ejemplo, una manera es que yo me vaya por los 500 datos y yo aquí voy escribiendo aceptable, aceptable, no aceptable, y creo que nos demoraríamos bastante haciendo esto, ¿cierto? Entonces, quien lo está haciendo así, les sugiero que ese método no lo usemos.
¿Cómo lo han hecho? Quisiera que alguno me comentara cómo lo ha hecho o cómo piensa que puede hacerse. Profe, ¿se puede hacer mediante filtros o con una fórmula? Exacto. Entonces, mediante filtros puede ser. Entonces, ¿quién me va orientando cómo le pongo el filtro a temperatura? ¿Cuál es la opción de filtro? Perdón. ¿Aló? Aló, dime. Aló, ¿Sí? doctora, disculpe. O sea que hacerlo con una función sí no era aceptable, no era pues recomendable. Yo lo hice con función sí. Que la función sí es la más recomendable de todas, claro que sí, sino que como que vamos de paso, estamos descartando la primera porque es que he tenido trabajos donde los estudiantes se van por los 500 datos escribiendo aceptable, no aceptable. Primero, Sí. el margen de error es alto, ¿no? Entonces Y hay estamos diciendo descartado. Hay una corrección suya precisamente en ese sentido en el fondo. Ok, sí, sí. Es importante que tratemos de usarlo. Bueno, vamos con los filtros. ¿Quién me dice dónde le pongo el filtro a temperatura? ¿No? Bueno, entonces en la barra aquí arriba de herramientas, aquí en la parte derecha de la A a la Z te dice ordenar y filtrar. Entonces ponemos allí el filtro, simplemente ponemos aquí el embudito, ¿sí? Se nos crea el filtro de temperatura. Bueno, entonces aquí esa flechita ya significa que he creado ese filtro. Entonces fíjense aquí, yo le puedo decir a ese filtro que me muestre solamente unos números, filtros de número. ¿Sí se dan cuenta? Porque aquí abajo le van a aparecer los 500 datos. Entonces, no, aquí arriba donde dice filtros de número, entonces vamos a filtrar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que cómo los vamos a filtrar primero? ¿Mayor o igual que o menor o igual que? Una idea, ¿cómo lo harían? Profe, sería menor o igual a, en ese caso, a 40. Bueno, entonces aquí menor o igual, exacto, le escribimos el 40, le damos a aceptar, ¿sí? Y entonces aquí ya me muestra los datos menores o iguales a 40. Todos estos datos de aquí hasta abajo ya son menores o iguales a 40, ya me los filtró Excel, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la primera técnica y podemos empezar de, bueno, como son los menores o iguales a 40, entonces estos son aceptables y simplemente darles a todos esos datos esa toma de decisión. Ay, ahora no pude control C. Bueno, entonces control C y a todos le vamos a copiar esa aceptabilidad. ¿Cierto? Y listo. Ahí quedaron los aceptados. Ahora fíjense que aquí me muestra que el embudito aquí ya lo utilicé, entonces vamos a volver a filtrar ahora, entonces vamos a decirle, muéstreme los mayores de 40. Solamente me sale uno, solo entre esos 50 datos que yo escogí, solo hay uno mayor, entonces ese va a ser el no aceptable. Esa es una manera de hacerlo, pues digamos que tendrá lógica y para volver a ver todos sus datos simplemente le dan aquí botón en el filtro, muestra otra vez todos mis datos. Y así fue como lo hice de una manera manual. Hacerlo es con la función del condicional, como nos decía nuestro compañero. ¿Cuál es la función condicional? ¿Quién la recuerda? Es aquella que nos permite establecer una condición para tomar una decisión. Ajá, ¿y cuál es la condición acá? Acá, primero hay que saber cuál es la condición. Si el valor ubicado en la celda de al lado es menor o igual que 40, entonces la primera opción es, entre comillas, aceptable. Bueno, entonces esa es la condición, vamos a ver el comando de Excel. Aquí yo lo tengo, espérenme un segundito, voy a quitar este filtro porque lo tiene aquí lo tengo aquí arriba, lo voy a poner de pronto en otro color para que lo veamos bien claro y en negrita, ¿cierto? La función de Excel está aquí arriba. Exactamente, me dice por favor su nombre. Darío Soto. Darío, gracias. Bueno. El
comando de Excel. Esta es una condición simple, porque como les digo, una condición que sea mayor o menor de 40. No es entre 0 y 40, sino ese es el único límite. Y así está el DBO, los fenoles, el único diferente es el pH y ya lo vamos a hacer. Entonces, simplemente aquí lo que vamos a darle es esa función, ¿cierto? El comando, lo que nos decía Darío. Entonces, va a ser igual, ¿sí? A la condición, sí. Ahí nos aparece ya la función, sí la vemos aquí, le podemos dar doble clic. Entonces, sí, la temperatura, entonces vamos a marcar la temperatura, nos dice la prueba lógica. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? La temperatura. Entonces, si la temperatura es menor o igual a 40 grados, ¿sí? Punto y coma, aquí nos dice todo, nos lo dice aquí, fíjense, ya vamos aquí en la prueba lógica, es si la temperatura es menor o igual a 40, luego dice la fórmula punto y coma, entonces punto y coma, ¿sí? Entre comillas, vamos a ponerle, ¿es aceptable o no aceptable? Si es menor o igual a 40, ¿es aceptable o no? Aceptable. Aceptable, entonces cerramos comillas, punto y coma para continuar, pero si no cumple, ¿qué es lo contrario? ¿Qué sería? ¿Lo falso qué sería? No No aceptable. aceptable, entre comillas. No aceptable, entre comillas. Recordemos cerrar el paréntesis, ¿sí? Y ahí ya le di la condición. Esta es una condición simple, solo es un número. Y a veces están ustedes confundiendo porque a todas las demás, variables ustedes le están poniendo, por ejemplo, de 0 a 5 miligramos, en el caso del DBO, le estamos inventando ese rango y nos están dando resultados cerrados. Entonces vamos a ver, el único que tiene rango es el pH, los demás son solo valores máximos. Entonces este dato nos dio aceptable, efectivamente. Entonces lo que hacemos simplemente es control C, se bajan a todos sus 500 datos y o arrastran la celda, control V, y fíjense que ya el único que me marca no aceptable es este que tengo acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, señora. Perfecto. Bueno. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, esa es mi columna de toma de decisión donde solo establezco dos variables cualitativas. ¿Cuáles son? Aceptable o no aceptable. ¿Cierto? Entonces, eso es como convertir esta variable cuantitativa en una variable cualitativa, porque estoy pasando cada valor a un valor cualitativo de aceptabilidad, aceptable o no aceptable. Entonces, solo aquí toma dos valores. En el concepto ya va a tomar tres valores. Entonces, ya no solamente voy a decir que la temperatura es aceptable, sino que voy a tomar tres valores de cualidad. Entonces, en el concepto, ¿qué puedo decir yo de esa temperatura? Si está ¿qué? ¿Ustedes qué creen? Según lo que han leído en la guía. Bueno, están callados, bueno, no importa, vamos, sigamos. Profe, pues ahí se identificaría si el concepto es alto, bajo o medio. En ese caso, bajo serían los que están por debajo de 0, medio más o menos serían los que están en promedio de 0 a 40 y altos ya serían los superiores a 40. Bueno, ¿tú tienes la idea? ¿Cómo te llamas? Yeliane. Liliane, muchas gracias. Esa es más o menos la idea. Lo que vamos a intentar ahora es pasar este número a una variable cualitativa del dato de temperatura que me la mida en tres niveles, si la temperatura es baja, media o alta. Pero para establecer, como el máximo es 40, tenemos que establecer, bueno, hasta cuándo es, hasta qué valor de temperatura es bajo, hasta qué valor es medio y hasta qué valor es alto, ¿verdad? Sí, los rangos. Entonces, aquí primero vamos a escoger el tamaño de la muestra. En mi caso, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Yo lo que hago es seleccionar los datos y aquí abajo me muestra el recuento de 500 o se puede hacer con la función contar. En mi caso tengo 50 datos. ¿Cuál es el comando del valor máximo? Porque muchos de ustedes, como a veces no ven las webconferencias, lo que hacen es ordenar los datos, luego ver cuál está de primera, cuál está de último, pero para evitarnos hacer esa vuelta, ¿cuál es el comando para calcular el valor máximo? ¿Cuál creen que sea?
Profe, se escribe igual o más y ahí se escribe max, que sale máximo, se da clic 2 veces y se seleccionan los datos. Ahí automáticamente sale cuál es el valor máximo. Listo, y cierro paréntesis, enter, y ahí ya sale. El valor máximo es 40.1. ¿Cuál ha sido el error de ustedes en sus trabajos? Que aquí el valor mínimo ustedes asumen que es 0. Y eso no es cierto, el valor mínimo no es el que ustedes deciden. El valor mínimo es, así como calculamos el valor máximo, tenemos que calcular el valor mínimo de todos estos datos, ¿cierto? ¿Y cuál es el comando para el valor mínimo? Igual, solo que en vez de máximo se coloca mínimo, min. Mínimo, abren paréntesis, escogen los mismos 500 datos, cierran paréntesis, enter. Entonces aquí ya tenemos el valor mínimo de los que yo escogí. Me puede estar dando diferente al de ustedes, ¿no? Porque yo apenas tengo aquí 50 datos. Entonces el máximo me dio 40, el mínimo me dio 22,5. Entonces, ¿cómo será el rango? ¿Cómo se calcula el rango? ¿A qué se refiere el rango? El rango se refiere a los, digamos, espacios de valores entre los que se mueve cada nivel. Exacto, bueno, eso puede ser como el rango de cada nivel, muy bien, pero digamos aquí el rango se refiere, por ejemplo, cuando hacemos, tomamos las edades de los niños de un curso, entonces unos tienen entre 8 y el que más tiene es 15 años, entonces el rango de edades son 7 años, porque el que tiene 15 menos 8 da 7, ¿sí? ¿Estoy mal o estoy bien? No, 15 menos 8, ¿cuánto da? Dígame, 7, sí. Entonces, ese es el rango de edades, a eso se refiere. ¿Entre qué valor y entre qué valor se mueve la temperatura? Se mueve entre 22 grados y 40 grados. Entonces, para sacar el rango, vamos a ver la diferencia. ¿Sí? Como cuál es la amplitud de temperatura. ¿Sí? Entonces, vamos a restar el valor máximo menos el valor mínimo y aquí ya obtenemos el rango. El rango es de 17 grados centígrados, es decir, el espacio, la amplitud de grados que hay entre el valor mínimo y el valor máximo son 17 grados. ¿Sí? Ahora, aquí llamémoslo es como la amplitud de cada intervalo. Ya lo vamos a explicar. Aquí, intervalos. Entonces vamos ahora a decir, ¿cierto? El valor mínimo es 22. Entonces vamos a decir 22, ¿a qué valor de temperatura lo vamos a considerar bajo? ¿Sí? Vamos a borrar aquí para que no se distraiga. Vamos a decir, bueno, desde el valor más pequeño, ¿sí? ¿Hasta qué valor la temperatura va a ser un nivel bajo, un concepto bajo? Luego, ¿hasta qué valor va a ser concepto medio y hasta qué valor tenemos que hacer ahora? Pero entonces, ¿partimos de 0 grados o de dónde partimos? El nivel bajo dirá, ¿desde qué temperatura? Del valor mínimo, que yo creo que 22. Exactamente. Entonces aquí también, dime Darío, ¿vas a comentarme algo? Ah, no, era eso precisamente, que entre el valor mínimo y el valor máximo encontrados ya tenemos forma de definir entre esos dos los niveles. Muy bien, porque es otro error, yo les voy comentando porque los otros errores que han cometido, entonces aquí empezamos a decir, no, entonces él va desde 0 grados, empiezan desde 0 grados y no es correcto decirlo desde 0, el valor bajo inicia en 22 grados. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de cada intervalo? ¿Cuántos intervalos vamos a sacar? El ejercicio nos pide 3. El ejercicio nos pide 3, exacto. Entonces, pero pueden haber más. El ejercicio solo nos pide bajo, medio y alto. ¿Sí? Entonces puede ser bajo, medio, alto o muy alto. Pero en este caso solo nos pide 3. Entonces, como nos pide 3, este rango lo vamos a dividir en 3. Simplemente así de sencillo para saber cuántos grados de temperatura tiene cada nivel. Entonces, esto dividido entre 3 nos da 5,86 grados centígrados. Esto nos da valor en grados centígrados. Aquí también son grados centígrados, ¿sí? El rango son 17 grados centígrados y el intervalo va a ser de 5,8 grados centígrados cada intervalo. Pongámosle 2 para que sea más preciso. Entonces, ¿el nivel bajo va a empezar en qué?
En el valor mínimo, En valor mínimo, ¿hasta qué valor? hasta sumándole el valor de ese intervalo. Muy bien, entonces vamos a sumarle este valor. Entonces, Enter. Entonces, los valores de temperatura, aquí esto también da en grados centígrados, los valores de temperatura hasta 28,4 grados centígrados van a ser considerados como valor bajo. Ahora, ¿cómo calculamos el valor medio? ¿Cómo seguimos? El valor medio va a estar entre esos 28,4 ¿hasta qué valor? Hasta sumarle nuevamente el valor del intervalo. Entonces, a este más el otro poquito de intervalo. Listo. Y el valor alto, Entonces ya tenemos los dos topes. ya Eso. tenemos los dos. Entonces, el siguiente, pues sigámosle sumando, pues va a ser 40,1, que es el valor máximo. ¿Sí? ¿Hasta ahí tenemos claro? ¿Cómo no? Muy bien, entonces ahora esto, ¿por qué es importante hacerlo? Porque esta columna C la vamos a condicionar a estos valores. Entonces aquí ya tenemos 3 valores que jugar, ¿cierto? Y vamos a hacer otro condicional. Bueno, aquí yo voy a traer mi formulita de aquí para no complicarnos tanto. Pero bueno, aquí lo que sucede es que está... un segundito, a ver yo si la puedo copiar como texto. No creo, pero... Bueno, voy a copiármela aquí en el chat para poder... La asistencia, por favor. Esto porque la quiero copiar, es para llevármela como texto, para no equivocarnos. Listo, ya. Entonces me la voy a llevar para allá. Si la copio a la otra que a este otro Excel. Bueno, ya. Aquí ya la tengo, entonces simplemente voy a pegar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el condicional. Fíjense que aquí lo voy a poner en azulitos para que ustedes también la vean más clarita. En azulito. Este es el condicional, ¿sí? Compuesto, digamos. Porque aquí este condicional solamente decíamos, no, si es mayor de 40 tal y si es menor tal. Aquí ya tenemos más condiciones, bajo, medio, alto. Entonces se nos va a poner un poquito más exigente esa condición, pero también usamos el condicional. Fíjense que aquí lo tengo. Entonces, si quieren, me pueden ir dictando cuál sería ese condicional. Entonces es un condicional sí. Es un condicional sí, abro paréntesis. El valor de la columna de temperatura ubicado en esa fila es menor o igual que, a ver, ¿dónde está aquí el valor del primer intervalo? Debajo, ¿qué quieres saber? ¿El valor del bajo? Sí. Menor o igual ¿a qué? Si la temperatura es menor o igual ¿a qué? A 28.4. Sí, la vamos a... Recordemos que como vamos a copiar esa fórmula, la dejamos fija, ¿cierto? Este valor tiene que ser el mismo valor hasta el valor 500. Entonces, para que este F9 no cambie, ¿qué le ponemos? Pesos. Le ponemos peso o puede ser con la función F4 de su teclado. Mire, con F4 ya queda con su función, con pesos. Con el botón F4, listo. Entonces yo ya aquí ¿qué le voy diciendo? Vamos a ir traduciendo que si la temperatura es menor o igual a 28.4, ¿qué debe decir? Entonces, punto y coma para el siguiente argumento. Entonces que diga que el nivel bajo. Es bajo, muy bien, listo, cierro comillas. Vamos con la siguiente condición, ¿cierto? Hay un errorcito ahí en la escritura de abajo. Eso. Listo, bajo, ya. Tranquilo. Sigamos, Darío. Bueno, pero entonces como el condicional es compuesto, entonces de lo contrario vamos a anidar otro sí. Otro sí, entonces otro sí condicional. Sí, el valor de la columna, de la celda correspondiente en temperatura. Entonces, si la temperatura es ¿qué? Es menor o igual que 34.2. Es decir, el medio, ¿sí? Sí, el medio. Y para dejarlo fijo es F4. F4. Punto y coma.
Ujú. ¿Cuál es la Entonces, decisión ahí? escriba medio. Ajá, entonces el concepto es que esa temperatura está en nivel medio. Bueno, punto y coma. Y De ahí lo sí, contrario, de lo contrario, el nivel, entonces, entre comillas, alto, va a ser necesariamente exacto. alto. Mejor dicho, si no pasa ni lo uno ni lo otro, entonces el valor es alto. Eso es lo que le estoy queriendo decir, ¿verdad? Sí, doctora. Vamos a traducirle aquí para que, es que es importante que ustedes entiendan este lenguaje, porque es que si no lo entendemos, ahí es donde nos confundimos. Voy a empezar aquí. Le estamos diciendo, si la temperatura es menor o igual que el nivel bajo, entonces dígame Excel que ese dato de temperatura es bajo. Como es compuesto, seguimos con otro condicional, pero si el valor de la temperatura es menor o igual al nivel medio, entonces Excel dígame que ese valor es en medio. Pero si no cumple ninguno de esos dos, entonces dígame que es alto. ¿Listo? Todo lo que esté por encima de esos dos es alto. Y ya, listo. Entonces ahí ya me dice, ese primer valor está bajo. Y tenemos que dejar fijas esas columnas. Importante el signo pesos o el F4, para que nos quede fijo los valores de cada uno de los niveles, ¿no? Entonces, control C, se van hasta todos sus 500 datos. Enter y listo. Fíjense que aquí ya me lo da Excel y con esto ya puedo hacer mi tabla de contingencia. Me sorprende, por ejemplo, que algunos hacen la tabla de contingencia sin haber hecho esto. No sé la verdad cómo es la lógica para hacerlo, pero sí quiero es incorrecto. Lo primero es definir mis columnas de toma de decisión y de concepto para poder hacer mi tabla, ¿sí?, de contingencia. Entonces va a continuar el profe Daniel Lugo explicándoles cómo se hace esa tablita de contingencia, que también Excel la hace supremamente fácil. Fíjense que algunos de ustedes se me han complicado haciendo la tabla con contar y empiezan y cuentan cuántos aceptables y van y ponen, pero eso es evidencia de que no hemos visto las webconferencias. Porque fíjense, aquí porque vamos despacio, pero esto ustedes lo hacen en 3 minutos con seguridad. Ahora rápidamente voy a hacer el ejercicio del pH, que es diferente, ¿cierto? Porque la toma de decisión del pH sí tiene el pH, el aceptable del pH es entre, ¿cuál es el valor mínimo del pH? El aceptable. ¿Se lo recuerdan? El quien tenga pH. Entre 6.0 y 9.0. Unos están diciendo que es 8 y yo les recuerdo que 8 no es, ¿no? Vamos a poner esto. Hay que leer bien la guía. Listo, entonces este es el condicional para el pH que tiene un rango. No es como la temperatura que solo es un valor máximo, aquí hay un rango. Pero entonces es sencillo, como es un rango, aplicamos lo mismo que el anterior en el concepto, es una condición compuesta. Entonces es fácil, le vamos a decir que si los valores menores que 6 no cumplen, y la segunda condición es que si son menores o iguales a 9 cumplen, ¿cierto? Pero si no cumple ninguna de las dos, pues ya no cumple. Básicamente eso le vamos a decir. Entonces fíjense que es bastante sencillo, pero entonces primero, aquí, bueno, puede ser aceptable o no aceptable. En este ejemplo está como cumple o no cumple, hagámoslo con aceptable. Entonces vamos a darle igual a la condición si el valor del pH es menor que 6. Aquí le dejaron menor sin el igual. Pudiéramos decir que menor, bueno, dejémoslo solo menor y digamos que el 6 sí aplica. Entonces, digámosle si es menor que 6. Entonces Excel clasifíquelo o asígnale la decisión de no aceptable. No aceptable. pH no aceptable. Segunda condición. Acuérdense, este es porque tiene un rango, ¿no? Entonces, segunda condición, nuevamente, si abrimos paréntesis, ese valor de temperatura es menor o igual a 9, es la misma fórmula anterior. Entonces Excel, ese valor de pH, perdón, temperatura no, pH, si es menor o igual a 9, ese pH sí va a ser aceptable. Los menores de 9 sí son aceptables. ¿Listo? De lo contrario, perdón, no le puse las comillas y tenemos que ponerle las comillas. De lo contrario, no, cualquier valor que no cumpla esas dos condiciones, entonces va a ser no aceptable.
Entonces, debemos traducir esto, ¿no? Porque es que es importante que no lo hagamos mecánico, sino que comprendamos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Que si el valor del pH es menor que 6, no es aceptable porque está fuera del rango. Si el valor del pH es menor que 9, ese sí es aceptable. Pero si no cumple ninguno de los dos, es decir, que si no es menor que 6 y tampoco es menor que 9, entonces tampoco va a ser aceptable, porque si no es menor que 6 ni menor que 9 es porque es un dato mayor que 9 por descarte, por lógica matemática. Entonces así nos da valores y copiamos la fórmula y se van a todos sus 500 daticos y copian la fórmula. Fíjense si aquí ya me dio aceptables y no aceptables. Y el nivel de concepto, pues sí se calcula igual que como lo hicimos con temperatura. Bueno, entonces ahora mi compañero Daniel, basándose en estos datos de temperatura que hemos calculado, vamos a hacer la tabla de contingencia. ¿Está claro hasta ahora? ¿Les pareció muy complicado o estuvo sencillo? Claro, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Aquí esta tabla de aceptable, probabilidad de ser aceptable, es simplemente que nos está pidiendo cuáles son los valores aceptables. Aquí vemos el cuadrito verde. Entonces, ¿cómo sacamos los datos aceptables? Sencillo, vamos a anexar aquí un filtro, ¿sí? Puede ser. Y escogen ustedes en la columna de toma de decisión, le dice, Excel, por favor, muéstreme los aceptables, ¿cierto? Y los vamos a contar. Entonces, aceptables, aquí abajo en el recuento me lo dicen, son 49. Entonces, aquí tengo 49 datos aceptables. Aceptables tengo 49. Entonces, la probabilidad de ser aceptable, pues es es dividir ese 49 entre el total de mis datos, ¿cierto? Y si lo pongo en porcentaje, 98%. Entonces, la probabilidad de ser aceptable estamos en el 98%. Pero ya el profe también, Jason nos va a hablar de esto. Bueno, entonces ahora sí le doy paso a mi compañero Daniel. Profe Daniel, adelante. Profe Daniel, ¿está por allí? Vale, profe, muchas gracias. Ya voy a compartir mi pantalla. Ya voy a dejar de presentar. Listo, ya. ¿Me confirman, por favor, si pueden observar la pantalla? Listo, profe, ya está cargando, pero el audio está como un poquito bajito, profe. Nos pregunta, y como no está la opción en la lista, ¿no tienes la opción? ¿De qué? ¿De qué? Y ahí, ¿me escuchan ya? Sí, algo tenue, pero se escucha. Listo. A mí sí. Es que el internet estando muy... Perdón, ¿ustedes están escuchando al profe Daniel o me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Se fue el profe Daniel? Profe, no se Ya. escucha, es solamente usted. ¿Ahora sí me escuchan? Muy bajo. Ahora sí. Listo. Voy a compartir otra de la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden observar la pantalla?
Perfecto, profe, ya está cargando y ya lo escucho muy bien. Listo, muy bien. Entonces vamos a realizar niveles. Entre las dos variables cualitativas construidas de los puntos anteriores en que acabo de explicar la profesora Adriana. Entonces acá tengo la toma de decisión y tengo el concepto. ¿Listo? Cada uno pues con su resultado. Para construir la tabla, primero que todo vamos a seleccionar con Shift y la flecha de desplazamiento hacia abajo, Control Shift hacia abajo. Vamos a seleccionar nuestros datos. ¿Listo? Y en fórmulas, asignar nombre. Voy a agregar el nombre a eso que se llama variables y temperatura. Variables temperatura. Así se va a llamar, variables temp. ¿Para qué? En ese tabla igual, variables Profe, se cerró la pantalla, dejó de compartir pantalla y no se escucha nada. Bueno, creo que el profe Daniel está teniendo problemas de conectividad, entonces yo creo que continúo yo acá. ¿Listo, profe Adriana? Bueno, profe, entonces yo estoy pendiente del chat. Sí. Vale, perfecto. Entonces, vamos a continuar aquí. Yo voy a compartir pantalla y continúo con la presentación. Entonces, vamos a realizar, pues, primero la tabla de contingencia y luego pasamos a hacer el cálculo de las probabilidades para luego terminar con el diagrama de agua. ¿Listo? Entonces, voy a compartir acá. Permítanme un momento. ¿Me confirma, profe, si ya están viendo mi pantalla? ¿Sí, no? Sí, profe Daniel, que profe Jason, ya estamos. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer aquí la pequeña presentación de la tabla de contingencia. Voy a hacerla acá aparte ya que la tengo ya realizada acá, entonces para no tener que borrar esta tabla que ya se creó. Vamos a darle control C, voy a abrir aquí una nueva pestañita. Bueno, aquí tenemos entonces, en este caso, nuestra tablita, la toma de decisiones y el concepto. ¿Listo? Entonces acá pues tenemos las diferentes tomas de decisiones y el concepto. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Ustedes van a seleccionar la matriz completa, control shift abajo, van a ir acá en la parte superior donde dice insertar y van a darle donde dice tabla dinámica. Una vez que le den aquí en tabla dinámica, aquí pues nos aparece la opción de seleccionar el rango, que ya lo hemos escogido, y aquí vamos a darle ubicación en esta hoja de cálculo, exactamente aquí enseguida, para que se pueda observar en esta parte. Le damos a aceptar, automáticamente él me crea mi tabla dinámica, pero antes de
él me informa cuál es la información que yo quiero suministrarle a esa tabla dinámica. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es ubicar la toma de decisiones y el concepto, ya sea en las columnas o en las filas, según la conveniencia de ustedes. En este caso, pues vamos a colocar toma de decisiones en columnas y concepto en filas. Y luego de eso, para que no muestre los valores, vamos a tomar alguna de ellas, en este caso concepto, y vamos a darle aquí donde dice valores. Y automáticamente él me realiza nuestra tabla de contingencia, donde vamos a encontrar pues el resumen de aquellos valores que son aceptables y aquellos valores que no son aceptables, y al mismo tiempo los que están en orden alto, orden bajo y orden medio. Para saber si esta tabla está bien diligenciada, ya saben que el total nos tiene que dar 50 tanto en la parte horizontal como en la parte vertical. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. Qué pena. Sí. ¿Podría de pronto indicar nuevamente cómo creó la tabla dinámica? Porque es que hay una opción ahí de la ubicación de la tabla, Sí, es señor. la que no me está obedeciendo a mí. Perfecto, vale. Vamos nuevamente acá. Voy a borrar aquí nuevamente esto. Voy a borrar acá. Voy a quitar todo esto. Entonces, primero seleccionamos nuestra matriz, ¿cierto? Completamente. Una vez que la seleccionamos, vamos donde dice insertar, tabla dinámica, ¿sí? Automáticamente, como yo ya tengo seleccionada mi matriz o nuestra tabla que vamos a trabajar, pues acá arriba no voy a editar absolutamente nada. Vamos a darle aquí donde dice hoja de cálculo existente, es decir, la ubicación. ¿Dónde se va a ubicar esta tabla de contingencia o esta tabla dinámica? Entonces, selecciono acá y escojo la casilla donde va a ir nuestra tabla dinámica. En este caso sería en la D4 o en la D3. ¿Listo? Ese era el error mío, muchas gracias. Sí, listo, vale, perfecto. Entonces aquí le doy a aceptar y aquí lo que hacemos es llenar. Toma decisiones en columna, concepto en filas y el concepto en valores. Y automáticamente ya tenemos nuestra tabla de contingencia. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿hasta ahí hay alguna otra pregunta? No, gracias. Perfecto. Entonces, ahora sí yo me devuelvo donde tengo mi tabla dinámica, que era la que estaba observando ahora, pero pues voy a trabajar acá, ya que aquí tenemos unas preguntas bases, porque nosotros tenemos que diseñar las preguntas y luego hacer el cálculo de esas probabilidades, porque es lo que nos está pidiendo la guía. Nosotros pues nos tomamos la molestia, en mi caso yo les compartí esta plantilla guía a mis estudiantes con el fin de que ellos simplemente hicieran el cambio aquí en la variable. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de? Entonces, este estudiante escogió, por ejemplo, temperatura. Entonces, acá coloca cuál es la probabilidad de encontrar valores de temperatura que no sean aceptables. ¿Listo? Entonces, ahí con eso, pues cada estudiante lo único que tenía que hacer era acá modificar en este espacio que les dejé libre la variable que iban a escoger o que se iba a estudiar y dejar esta pregunta base para hacer el respectivo cálculo de la probabilidad, ya sea el evento simple, el evento compuesto y de cada uno de los eventos que nos están preguntando en la guía. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan presente, esta guía se les compartió a algunos estudiantes y están trabajando sobre ella. Entonces, vamos a arrancar con el evento simple. El evento simple nos dice lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de esta variable que no sean aceptables? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de, bueno, en este caso, la probabilidad de este evento? Necesitamos probabilidad de que no sean aceptables, ¿cierto? Entonces, observamos nuestra tabla dinámica, ¿cierto? Y aquí encontramos los aceptables y los no aceptables. Yo necesito los no aceptables. Entonces, para hacer el cálculo lo vamos a hacer de forma rápida y es de la siguiente manera. Le vamos a dar más. Seleccionamos donde está el total de los no aceptables, que en este caso son 3, y lo vamos a dividir, / entre el total general, que son los 50, y le damos Enter. Y automáticamente él nos va a calcular 0,06, que en este caso es el 6%. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ah, no, o sea que la plantilla lo que de todas formas
hace es emplear la fórmula de la probabilidad para calcularlo, ¿cierto? La plantilla lo que nos hace es ubicarnos de una vez directamente en la pregunta para que inmediatamente nosotros en la tabla de contingencia saquemos los valores que necesitamos para hacer el cálculo de la probabilidad. Entonces ya usted sabe que aquí simplemente es dividir 3 entre 50 y lo multiplica por 100. Usted lo puede hacer manual, coloca el valor acá, o si no, nos vamos a la parte más fácil, que es venir a decir a Excel, hágame esta división entre 3 y 50. ¿Listo? Entonces aquí lo que sí estamos tratando de buscar es que las preguntas sean más rápidas y concretas para que ustedes, digamos, lo hagan más fácil y hagan pues el trabajo duro, que es en este caso el cálculo de cada una de las probabilidades. ¿Listo? Sí, claro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿continuamos o hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, muy bien. Entonces, aquí voy a hacer una aclaración y es en este caso utilizar algunas siglas para que de pronto lo tengan presente. Yo tengo aquí P, que en este caso es probabilidad de ¿qué? NAC. Aquí les dejé NAC, significa no aceptables. Bueno, aquí hay un error. Aquí dice E. Ahora sí, no aceptables. AC, que son aceptables. B, que son bajos. M, que son medios. Y A, que son altos. Entonces, en este caso, como estamos hablando de P, NAC, significa la probabilidad de que, en este caso, esta variable sea no aceptable. Y en este caso nos dio una probabilidad del 6%. ¿Listo? Pasamos ahora al evento compuesto. El evento compuesto, aquí tenemos una posible pregunta que les puede servir a ustedes como guía y es, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de esta variable que sean aceptables y estén en nivel alto? Tenemos una intersección entre, en este caso, aceptables y nivel alto. ¿Quién me dice cómo hacemos el cálculo de esta probabilidad teniendo nuestra tabla de contingencia? Los escucho. ¿Alguien se acuerda? No, profe, están callados. Están calladitos. Es importante que sepan ahí ese signo de intersección, ¿qué significa? Exacto. Exactamente. Entonces acá en la pregunta pues tenemos el conector lógico I, que en su representación matemática está hablando de una intersección. ¿Listo? Entonces acá tenemos la probabilidad de que sean aceptables y al tiempo que sean aceptables y altos. ¿Listo? Entonces para hacer el cálculo de esa probabilidad, ¿qué van a hacer ustedes? Primero vamos a ubicar los que son aceptables. Los que son aceptables son estos. Entonces yo voy a seleccionar aquí los que son aceptables. Y ahora voy a seleccionar los que son altos. Estos son los que son altos. Bueno, muy bien. Ya tenemos aquí todos los que son aceptables, todos los que son altos. La intersección entre esas dos, ¿dónde se encuentran? La intersección de esas dos se encuentra aquí en 11, ¿cierto? Es decir, 11 son aceptables y al mismo tiempo son altos. 4 es aceptable pero no es alto. 32 es aceptable pero no es alto, es medio. O sea que en este caso el valor que yo necesito es 11. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para el cálculo de la probabilidad, en este caso para el evento compuesto, vamos a usar Excel y le vamos a decir que nos tome esta intersección y lo divida entre el total de los datos, que en este caso es 50, le damos Enter, y nos dice que la probabilidad de que sean aceptables y altos es del 22%. ¿Claro esa parte o hay alguna pregunta? No, profe, en el chat no han escrito, yo creo que todos lo tienen claro. No sé si alguno lo está haciendo en su casa, que tenga alguna duda. Listo, muy bien. Entonces, vuelvo y repito, recuerden que aquí, cuando hablemos de intersección, ustedes lo que van a hacer es buscar la intersección de esas dos condiciones, en mi caso aceptable y en este caso altos, y ubicamos la intersección y esa cantidad lo vamos a dividir entre el total general, que son 50. Lo pueden hacer manual. 11 entre 50 lo multiplican por 100 y eso les va a dar el 22%. O si no, directamente con Excel, no hay ningún problema. Listo, entonces pasemos, ya hicimos nuestro evento simple y nuestro evento compuesto. Pasamos al punto B, el cual nos pide que planteemos una pregunta correspondiente a un evento imposible y que calculemos la probabilidad.
Entonces, cuando hablamos de un evento imposible, pues estamos hablando de un evento que su probabilidad debe ser igual a 0. Entonces, para eso vamos a irnos de la forma fácil. Miremos aquí en nuestra tabla si encontramos alguna probabilidad de 0. Bueno, inmediatamente les vamos a decir, no van a encontrar ustedes un 0 acá en esta tabla de contingencia, pero sí van a encontrar de pronto espacios vacíos. Esos espacios vacíos representan 0. Es decir, por ejemplo, acá encontramos que no hay ninguno que sea no aceptable y al mismo tiempo que sea medio, ¿cierto? Entonces, ahí en ese caso vamos a tratar de buscar una pregunta al cual nos lleve a esta respuesta, ¿no? Entonces, vamos a ver esta pregunta que se plantea aquí si nos sirve. Evento imposible. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de esta variable que sean no aceptables y estén en nivel bajo? No aceptable y que estén en nivel bajo. Aquí sí habría una probabilidad. Entonces me toca cambiar la pregunta. La pregunta tiene que quedar que sea de nivel medio, ¿cierto? Entonces acá yo lo que hago es venir aquí a esta pregunta y cambiarlo que sea de nivel, digamos, medio, ¿cierto? Sí, nivel medio. Entonces acá coloco nivel medio. Ahora sí. Y acá voy a colocar una M. ¿Me hice entender? Porque yo debo buscar una probabilidad de que me dé 0. Vuelvo y repito. Entonces, aquí la única probabilidad de que me dé 0 es una intersección entre los no aceptables y el nivel medio. No aceptables, aquí están los no aceptables. Y aquí está el nivel medio. Entonces sería 0 dividido 50. Entonces yo vengo aquí a Excel, le digo que 0 me lo divida entre 50, que eso obviamente nos va a dar el 0%, es decir, un evento imposible. ¿Preguntas hasta ahí? O sea, esa selección sí es manual, toda según veo, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Perfecto. Entonces ya tenemos un evento simple, un evento compuesto, un evento imposible. Vámonos con un evento seguro. ¿Un evento seguro qué es? Es un evento que nos permita hallar o calcular una probabilidad y que nos dé el 100%, ¿cierto? Entonces vamos a buscar un evento seguro. Pero para eso, pues primero miremos la pregunta. Tenemos, en este caso, que pueden ser aceptables y no aceptables. Algo para tener en cuenta es que la cantidad de aceptables es 47 y la cantidad de no aceptables es 3. Y la suma entre ellas dos me da el 50, que es el 100%. Entonces ahí puede estar mi pregunta. Mi pregunta puede ser la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de esta variable que sean aceptables o no aceptables? Es decir, que sean aceptables o no aceptables. Cuando utilizamos el conector lógico O en matemáticas, hablamos de una unión, por decirlo así, una suma. Entonces, cuando hablamos de una unión, es unir la probabilidad que tengamos que sean aceptables y sumarlo con toda la probabilidad de que sean no aceptables. Que ya sabemos que la suma nos va a dar 50, que es el 100%. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Primero, calculemos la probabilidad de los que son aceptables. ¿Cómo calculamos la probabilidad de los que son aceptables? Entonces, venimos acá. ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? Sí, ahí seleccionamos el número de veces que aparece aceptar y lo dividimos por el total de la muestra. Correcto, muy bien, excelente. Entonces acá vamos a darle más. Yo voy a seleccionar 47 dividido 50 y le doy Enter. Y automáticamente me dice que es del 94%. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad de que sean no aceptables? De la misma manera. De la misma manera, eso es. Seleccionamos los no aceptables. Muy bien, entonces lo que hago yo es seleccionar los no aceptables, que son 3, y lo divido entre 50. Entonces acá vengo, le doy más, 3, dividido, le doy Enter. Y me da el 6%. Listo, ya tenemos la probabilidad de que sean aceptables y los que no sean aceptables. Ahora, ¿cómo calculo entonces la probabilidad de que sean aceptables unidos con que no sean aceptables? Entonces, lo que me está pidiendo aquí la formulita es que sume las dos probabilidades. Entonces yo vengo acá y le doy más
cojo el valor del 94 y le sumo el valor del 6, y eso nos da como resultado el 100%, que es un evento seguro. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, al contrario. Yo no sé si los compañeros piensan igual, pero pensé que era más complicado. Muy útil la explicación. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Igual si ustedes gustan, al final, si solicitan de pronto que se les comparta la plantilla, no creo que haya problema. En mi caso, a mis estudiantes del curso, yo a todos les he compartido la plantilla guía. Si la profe Adriana y el profe Daniel no tienen problema, yo creo que también pueden compartirse a los estudiantes para que lo trabajen de base, ¿listo? No, sería muy útil, gracias. Perfecto. Entonces continuamos. Ahora pasemos al evento mutuamente excluyente. Bueno, cuando hablamos de un evento mutuamente excluyente, significa que estas probabilidades no vamos a encontrar la posibilidad de que tengan una intersección. Me explico. Acá hay una pregunta y es, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de esta variable que sean altos o bajos? Vámonos a la tabla de contingencia. Hay valores que son altos, ¿cierto? Hay valores que son bajos y hay valores que son medios. Yo les hago una pregunta, ¿hay posibilidad de que algo sea alto y al mismo tiempo bajo? ¿O que algo no existe, ¿cierto? No existe, ¿no? Esos son los eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Donde no vamos a encontrar la posibilidad de que algo tenga una intersección con otro. Es decir, o es alto, o es medio, o es bajo, pero nunca va a ser alguna de las dos al tiempo. Entonces, esa va a ser la manera de nosotros hacer el cálculo para un evento mutuamente excluyente. Entonces, vuelvo y repito la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de esta variable que sean altos o bajos? Aquí vuelve y aparece el conector lógico O. Y como aparece el conector lógico O, sabemos que estamos hablando de una unión entre esos dos conjuntos. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que sean altos, luego calculamos la probabilidad de que sean bajos, y finalmente, para calcular la probabilidad de que sean altos o bajos, pues simplemente hacemos la suma. Entonces, probabilidad de que sean altos. Vamos a la tabla de contingencia y sería entonces, ¿cuánto? ¿Lo escucho? Voy a copiar esta tablita y la voy a pegar acá abajo para no estar subiendo y bajando a todo ahora. Voy a copiarla como por acá. Pero ahora sí que me dice, ¿cómo calcula la probabilidad de que sean altos? Sería 12 sobre 50. Correcto, muy bien. 12 dividido entre 50. Excelente. Tenemos el 24%. ¿Cómo calcula la probabilidad de que sean bajos? De la misma manera, 6 sobre 50. Perfecto. ¿Cómo calcula la probabilidad de que sean altos o bajos? La suma de esas dos. Muy bien, entonces 24 sumado con 12, eso nos da un resultado de 36%. Y excelente. Necesariamente la intersección es 0. Es correcto, muy bien. Entonces aquí ya tenemos un evento mutuamente excluyente. ¿Hay alguna pregunta? Profe, para hacer el resultado se necesita fórmula. El resultado, pues realmente el resultado es la suma de estas dos probabilidades. Entonces, pues aquí yo uso la fórmula de Excel pues, para hacer la suma, pero si usted quiere poner el resultado directo, simplemente sume 24 y 12 y nos da 36 acá. ¿Listo? Gracias. Vale, perfecto. Listo, entonces ya hicimos el evento mutuamente excluyente. Ahora pasemos a un evento no mutuamente excluyente, que es lo contrario del anterior. El anterior encontrábamos que no había posibilidad de que dos eventos fueran simultáneos o que tuvieran una intersección. En este caso, sí hay una intersección y lo vamos a ver en la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de esta variable que sean altos o aceptables? Miremos que sí hay posibilidad de que sean altos, perdón, aquí están los altos, y al mismo tiempo que sean aceptables, como también pueden ser altos y no aceptables, ¿cierto? Entonces aquí ya encontramos una intersección entre estos dos conjuntos o estos dos términos que estamos nombrando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de esto?
Primero, pues vamos a calcularlos de manera independiente. Es decir, vamos a calcular la probabilidad de que sean altos, luego calculamos la probabilidad de que sean aceptables, luego calculamos la intersección de esas dos y finalmente le damos respuesta a la pregunta que es probabilidad de que sean altos o aceptables, partiendo de que son no mutuamente excluyentes. ¿Listo? Entonces, empecemos. Probabilidad de que sean altos. ¿Cuál es la probabilidad de que sean altos? Que sean altos es ya la 12 sobre 50 que nos dio 24. ¿Cierto? Entonces, usemos de una vez eso. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sean aceptables? Esta no lo hemos calculado. Ah, sí, acá arriba la calculamos, entonces simplemente la atrás. Ahí está. Listo. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que sean altos y aceptables. Entonces, aquí están los altos y aquí están los aceptables, es decir, 11 dividido 50, ¿cierto? Listo, ya tenemos la probabilidad de altos, la probabilidad de aceptables, la probabilidad de la intersección entre altos y aceptables. Ahora, ¿cómo calculamos la probabilidad de que sean altos o aceptables? La fórmula me dice, me dice lo siguiente. Me dice, tome la probabilidad de altos, súmele la probabilidad de aceptables y reste la intersección entre altos y aceptables. Listo, entonces hagamos la formulita. Tomemos la probabilidad de altos, sumémosle la probabilidad de que sean aceptables y le vamos a restar la intersección de las dos y le damos Enter y obtenemos que la probabilidad es del 96%. ¿Preguntas hasta ahí? Qué pena. Está bien, muchas gracias. Vale, perfecto. Profe Adriana, ¿de pronto hay algún comentario en el chat? Natalia nos dice que todo está claro. Vale. Bueno, muy bien. Entonces, continúo. Vámonos ahora al evento. Bueno, aquí tenemos evento mutuamente excluyente, evento mutuamente no excluyente. Bueno, ya lo hicimos. Pero pasamos a eventos independientes, que eran 2. Bueno, entonces los eventos independientes, voy a tomar nuevamente esta tablita. Vamos a darle control C. Vamos a pegarla por aquí para no estar a toda hora subiendo y bajando todo eso y no estar perdidos ahí. Listo. Bueno, ¿qué son los eventos dependientes? Los eventos dependientes son los mismos eventos condicionales. Es decir, que ocurra un evento sabiendo que ya ocurrió otro evento. Ejemplo de una pregunta, posible pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de esta variable que sean aceptables sabiendo que haya sido alto? ¿Sí? Entonces, mire que ya hay un condicional. ¿Sí? Necesito saber que son aceptables, pero que ya hayan sido altos, que ya hayan sido tomados como altos. Entonces, ¿cómo se escribe ese tipo de probabilidades? Aquí está la formulita, probabilidad de que sean aceptables. Aquí tenemos como una especie de slash o una especie de símbolo que nos simboliza que sería aceptable sabiendo que son altos. ¿Y cómo se calcula esta probabilidad? Pues nos dice que calculemos la probabilidad de la intersección de que sean aceptables y altos y lo dividimos entre la probabilidad de que sean altos. ¿Listo? Entonces aquí siempre se les deja la formulita por si pronto no se acuerdan cómo es, entonces simplemente observan. Y aquí lo tenemos desmenuzadito. Primero, vamos a calcular la probabilidad de que sean altos, ¿sí? Que es lo que nos pide aquí la fórmula. Luego, la probabilidad de que sean altos y aceptables, que es lo que nos pide acá en el numerador. Y cuando ya tengamos estas dos, lo único que hacemos es dividir la intersección entre la probabilidad de A y ahí obtenemos entonces esa probabilidad condicional. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Cómo calculo la probabilidad de que sean altos? Bueno, ya saben. Vamos aquí, altos serían entonces 12 partido de 50 y eso nos da 24%. Ahora vámonos con la probabilidad de la intersección de aceptables y altos. Aceptables y altos, que serían 11, ¿cierto? Entonces yo vengo acá, le doy 11 dividido
entre 50, le doy Enter, tenemos el 22%. Y ahora sí vamos a calcular la probabilidad condicional. Entonces, dice que primero tomamos la intersección, que es esta, 22, y lo dividimos, slash, entre la probabilidad de que sean altos, y le doy Enter, y automáticamente nos calcula la probabilidad, que en este caso es del 91,7%. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿Todo muy claro? Por lo pronto, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, vamos a que nos ayuden ahora con esta otra pregunta. Esta la van a hacer ustedes. Sigue siendo un evento dependiente, ¿listo? Es decir, un condicional, donde nos están preguntando cuál es la probabilidad de encontrar valores de esta variable que sean bajos, sabiendo que haya sido no aceptables. Entonces, tenemos la variable bajos, ¿cierto? Y tenemos que no sean aceptables, o sea, no aceptables y bajos sabiendo que no fue aceptable. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Primero, calculamos la cantidad de... bueno, acá hay algo importante. Miremos que aquí en la pregunta aparecen que sean bajos sabiendo que ya han sido no aceptables. La última que aparece, que en este caso es no aceptable, es la que se calcula de manera independiente. Es decir, vamos a calcular la probabilidad de que sean no aceptables. Y la otra va a ser la intersección entre aceptable y la otra variable que son bajos. O sea que aquí no vamos a calcular la probabilidad de que sean bajos, sino la probabilidad de que sean no aceptables y la probabilidad de que sean bajos y no aceptables. ¿Me hice entender? O sea, la intersección, sí. Es correcto. Entonces, empecemos con la probabilidad de que no sean aceptables. ¿Cómo sería? Sería 3 sobre 50. Muy bien. 3 dividido entre 50. Le damos Enter y tenemos el 6%. Probabilidad de que sean bajos, intersección con no aceptables. Bajos y no aceptables. O sea, 2 sobre 50. Correcto. Entonces sería, permítame, más 2 dividido 50 en 4%. Ahora sí la probabilidad condicional, entonces cogemos la intersección y la dividimos entre la probabilidad de que sean no aceptables y le damos Enter y eso nos da un 66,7%. ¿Cuántas cifras decimales usualmente exigen los docentes en esta materia? Pues realmente pues nunca hemos tenido inconveniente con esto. Yo siempre manejo máximo 2. Algunos manejan 1. No, realmente no hay ningún problema con estas cifras. Podemos dejar 2 decimales o 1. Yo esta guía que les compartí, ustedes ven que por defecto él automáticamente les deja una cifra decimal. Pueden trabajar con esa cantidad, no hay ningún problema. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces aquí ya con esto terminamos todas las probabilidades. Con esto pues prácticamente ya creo que queda una ayuda bastante grande en cuanto a las formulitas y en cuanto a las preguntas, ¿no? Recuerden que pues sí tuvimos que cambiar una pregunta. Acá arriba en el evento imposible, ya que el evento imposible necesitábamos que era 0, entonces tenemos que acomodar la pregunta a este espacio que nos dio realmente 0. De resto, pues ahí está todo para que hagan los respectivos cálculos. Y bueno, para finalizar, se hace una propuesta un poco distinta de pronto a la que trabajó alguna de nuestras compañeras en una de las webconferencias. Sí, hay que decirlo porque de todas maneras ella trabajó fue partiendo de valores altos, medios, bajos y que fueran aceptables y no aceptables. En este caso, pues, quise diseñar una donde trabajábamos primero valores aceptables y no aceptables, para luego entonces, en el diagrama de árbol, representar cuáles son esos niveles que son altos, pero que son aceptables, esos medios que no son aceptables y esos bajos que son aceptables. Como también calcular aquellos niveles de esta variable que sean altos y que sean no aceptables, medios no aceptables, y bajos no aceptables. ¿Listo? Entonces, para hacer este diagrama,
Yo aquí lo que hice fue copiar y pegar nuevamente mi tabla dinámica para hacer los cálculos correspondientes. Y para hacer el diligenciamiento de forma correcta, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a calcular las probabilidades de que sean aceptables y no aceptables. ¿Cuál sería la probabilidad de que sean aceptables? 47 sobre 50. 47 sobre 50, correcto. Enter, y eso nos da el 94%. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que no sean aceptables. Entonces yo vengo acá, no aceptables son 3, dividido entre 50, y eso nos da 6. ¿Cómo sé que esto está bien? Sumemos aceptable y no aceptable, y la probabilidad me tiene que dar ¿cuánto? El 100. El 100%. Aquí estamos viendo el recuento, perdón, la suma, y aquí en la suma nos dice que evidentemente es el 100%. ¿Listo? Bueno, ahora pasemos a diligenciar esta probabilidad que ya vendría siendo una probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque aquí vamos a calcular una probabilidad de que sean altos sabiendo que es aceptable. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar todos los que son altos pero no aceptables. Es decir, solamente esta línea. Entonces, ¿cuántos de esos son altos? 11. Entonces aquí lo que hacemos es tomar esos 11 y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre la cantidad total de aceptables, que es 47, ¿cierto? Y le doy Enter. Listo. ¿Sí? Entre 47. Correcto, porque son los que son aceptables. Ya la muestra se me volvió 47. Es correcto. Es una supuesta. Bien, ahora, ¿cómo calculamos la probabilidad de que sean medios? Medios. Sería entonces 32 dividido 47, ¿cierto? Dividido 47. Sí. Y eso nos da un 68,1%. Y la probabilidad de que sean bajos, entonces bajos serían 4. Entonces yo vengo acá, 4 slash entre 47 y le doy Enter. ¿Cómo sé que esto está bien? Como todos estos valores se tomaron de los aceptables, que son los 47 que se tomaron en total, esta sumatoria me tiene que dar el 100%. Sumatoria, 100%. Este 100% corresponde a este 94% que son aceptables. ¿Me hice entender? Ahora pasamos a hacer el cálculo de estos que son altos, pero que al tiempo son no aceptables. Entonces nos pasamos a la siguiente. Altos, ¿cuántos altos hay? 1, ¿cierto? 1 dividido ¿cuánto? 3. Muy bien. Ahora vamos con medios. Medios hay 0. Entonces, acá va 0. Una vez coloquemos el 0. Y en bajos hay 2 dividido entre 3. Enter. Y la sumatoria de esto me tiene que dar el 100% que hace parte de este 6% que no son aceptables. ¿Listo? Esa es la parte de interpretación a la que hay que ponerle cuidado, porque ya estamos hablando que ese 100% es el 100, pero de los no aceptables. Es correcto, muy bien. Y ya si queremos calcular la probabilidad, sencillo. Si queremos calcular la probabilidad de que sean altos sabiendo que son aceptables, entonces venimos y multiplicamos esto por esto. Si queremos calcular la probabilidad de que sean medios sabiendo que son aceptables, entonces multiplicamos esto por esto. Y si queremos calcular la probabilidad de que sean bajos sabiendo que son aceptables, multiplicamos este valor por este valor y listo. Entonces ya con esto terminaríamos como, digamos, un diagrama de árbol, el cual nos están solicitando en la guía correspondiente al teorema. ¿Sí, señora? Es que Daniela te pregunta que si se podría también trabajar de la otra manera, ¿sí? O sea, sí, claro. La probabilidad desde alto, medio, bajo. Sí, profe, es correcto. También se puede trabajar
De la otra forma, qué pena, como nuestra compañera nos la trabajó en la primera webconferencia, donde se arrancan con altos, medios y bajos, que incluso hay algunos estudiantes de mi curso que sí lo han hecho así y yo no he tenido ningún problema en calificarlo, siempre y cuando, pues, ya saben las condiciones. Esta sumatoria siempre nos tiene que dar 100, 100, 100, no se puede pasar. Es lo único que yo reviso. El resto también es válido. Solo que pues esta me pareció un poquito más funcional, es un poco más rápida y entonces pues en orden me pareció buena para trabajarla y por eso se las propuse a mis estudiantes. ¿Alguna otra pregunta, profe? ¿O algún estudiante? Que si les pueden compartir esa tabla. Daniela, no sé a qué te refieres, esa tabla o a la plantilla que el profe Jason nos dijo que vamos a compartir. Bueno, esta plantilla del teorema de Bayes. Sí, profe, pues ya queda en cada tutor. Los profes ya cada uno tienen la plantilla. Si ellos ya desean compartirlo directamente con su grupo en WhatsApp, lo pueden hacer, no hay ningún problema. De mi parte, pues no hay problema en trabajar sobre esto, partiendo de que pues, ya los profes vieron cómo se está trabajando y que lo acepten de esa forma, ¿no? Porque realmente, pues, tal vez de pronto algún tutor quiera que se trabaje no con estos términos de aceptable y no aceptable, sino que arranquen con altos, medios o bajos. Entonces, pues, es como lo importante. Bueno, yo voy a dejar de compartir acá. No sé, profe, si de pronto vamos a responder alguna pregunta. Creo que todas las indicaciones que se han dado han sido precisas. Realmente la actividad, pues, en el cálculo de las probabilidades, ya teniendo tal vez estas formulitas y esta plantilla va a ser un poco más sencilla. Las preguntas bases también son de mucha ayuda, ya que no vamos a estar volteando mucho en qué pregunto, será que esto me sirve. Entonces ya tienen los conectores, tanto el I como el O. Ya saben que el I es una intersección, el O es una unión, o sea que es una suma. Y pues bueno, ya con esto yo creo que este trabajito del CIPAS les va a servir bastante para aquellos que no han terminado la actividad, pues lo hagan este fin de semana. Les recomendamos que por favor llenen la asistencia. Recuerden que nosotros vamos a tener en cuenta esta participación. Se les van a dar algunos puntos a los estudiantes, entonces para que lo tengamos presente, para que no se les olvide llenar el formulario que el profesor Daniel les está compartiendo a continuación, ubicar quién es el tutor y el CA a la cual pertenecen ustedes. Entonces, pues los dejo con la profe Adriana. Profe, ya la profe Adriana tuvo que retirarse. Tenía reunión, ahorita tiene reunión ahora a las 8. Listo, profe Daniel. Entonces, estudiantes, pues los escuchamos a usted. ¿De pronto tienen algo por decir? No, profe, yo quería saber si de pronto esta grabación la iban a compartir a los estudiantes. Profe Daniel, usted... que terminó la grabación, ya descargo y lo subo a YouTube para que todos lo puedan tener. Listo. Y profe, de pronto ahí de paso de la descripción usted les puede dejar un enlace con el link para que puedan descargar la plantilla. El Excel, sí, claro. De una ¿Listo, vez. profe? Listo, profe. Entonces ya queda todo en manos del profe Daniel para que nos colabore. Y igual, con mucho gusto, si me pueden escribir al Skype, Jason Rayapiso 1117, y con mucho gusto, pues yo les puedo compartir ahí la plantilla. Aquí les voy a escribir para que tengan en cuenta cuál es mi Skype. Y con mucho gusto, pues también estaré muy atento ahí a compartirles el material. Vale, profe, muchísimas gracias. Espero que el CIPA sea de gran ayuda para todos ustedes. Es muy buena la oportunidad que se le brindan. Entonces, para mañana, por favor, está pendiente de los correos electrónicos o la plataforma que se les va a compartir la grabación para que ustedes ese fin de semana, muy juiciosos, puedan culminar con éxito la actividad. ¿Listo? Entonces,
una invitación para mañana. Es el segundo taller de Excel, que es muy bueno para que ustedes puedan complementar, ¿sí?, algunas funciones que se puedan ver en este proceso, en estas actividades, ¿sí? Entonces, sino que hoy quería enseñarles algo, pero no fue posible por problemas de conectividad de acá en el Guaviare. Profe, muchísimas gracias. Dios los bendiga, y a cada uno de ustedes que asistieron, muy cumplidos. Entonces, estamos por finalizar la sesión de hoy. Vale, profe, muchísimas gracias. Perdón. Sí, señor. El taller al que se refiere el profesor es el mismo de las 11 de la mañana. Sí, señor. Sí, taller práctico. Bueno, muchas gracias. Mañana la temática son referencias absolutas. Lo que pasa es que con el pasado tuvimos alguna dificultad porque se superpuso con otro que había de otra área, entonces tuvieron que repartir los grupos, creo. Ah, ya. De igual manera, con gusto, eso queda grabado en el... Si se suscriben al canal, ahí pueden ver las grabaciones porque ya quedan automáticamente guardadas. Es para que lo puedan ver en el momento cuando ustedes lo deseen. ¿Listo? Exacto, ahí está, en el canal de YouTube, ahí está grabadas. Muy bien. Sí, mañana voy a ver la temática de las referencias absolutas. Lo que ustedes miraron hoy con la función F4, ese tipo de ejercicios, para que pueda retroalimentar un poco más. Y varias fórmulas de contar puntos sí, varias cosas que podemos complementar con las actividades que vieron hoy. ¿Listo? El link está en el correo. Señor. El link está en el correo del campus o en el cual. Sí, ya la invitación, ya debieron enviar, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Vale. Hasta luego. Que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Dios los bendiga a Feliz todos. noche.